personas de negocios alrededor del mundo, es justamente cómo los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de este 2022, entre los cuales están pues muchos elementos que se empezaron a manifestar a raíz de la pandemia, pero con bastante intensidad y fuerza el conflicto en Ucrania, han puesto a la humanidad en una situación en la cual la disponibilidad de alimentos se ha vuelto un riesgo muy importante, casi al mismo nivel que la situación que está enfrentando el mercado energético y la presión que están viviendo lugares del mundo como Europa por cuenta de la llegada del invierno y la indisponibilidad de productos como el gas. Entonces, de lo que vamos a estar hablando durante la siguiente hora es un tema de absoluta relevancia a nivel mundial y que tiene repercusiones sobre todos los países, incluyendo el nuestro. Un tema alrededor del cual hay mucho debate, que incluso se ha vuelto uno de los focos de las discusiones a nivel político, pero que sentimos que todavía no está explorado lo suficiente desde el punto de vista analítico y técnico. Y es por eso que hoy me complace muchísimo traer a expertos de nuestro equipo que han venido analizando en profundidad este tema y que creo que nos pueden dar a todos herramientas muy valiosas para tener una comprensión mucho más completa de este asunto, generar una perspectiva robusta al respecto y también poder anticipar cuáles son las oportunidades y los desafíos que tiene un país como Colombia en medio de todo este contexto de seguridad alimentaria. Mis invitados entonces en la tarde de hoy son los dos expertos de el tema agroindustrial en nuestra dirección, John Freddy Escobar, quien se desempeña como gerente de este tema, y también Andrés Sarmiento, quien es analista del sector agroindustria. De modo que, John, Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y muy bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Juan, y muchísimas gracias a las personas que se han ido conectando y nada, esperamos tener un espacio muy, muy importante, digamos, muy valioso alrededor de este tema que además tiene mucha relación con el sector agropecuario y agroindustrial colombiano. Así que muy bienvenidos todos y muchas gracias. Juan, muchas gracias. Muy contento de compartirles este tema tan importante para el país y el mundo y contento de estar aquí en este espacio con ustedes. Excelente. Bueno, antes de entrar en materia, a todas las personas que están conectadas, la idea de esta charla es precisamente poder interactuar con ustedes, tener la posibilidad de transmitirle a las personas que están acompañándonos esta tarde sus inquietudes, sus preguntas alrededor de esto, de modo que desde ya todos invitadísimos a través de la herramienta de chat que hay en esta plataforma de conexión a que nos hagan llegar sus preguntas para poder hacer de este espacio de la mayor utilidad posible para todos. Pero bueno, yo quisiera, ahora sí, sin más preámbulos, arrancar la conversación y empezar tal vez por las preguntas obvias que para expertos como ustedes pues pueden ser muy naturales, pero yo creo que para gran parte de la audiencia me parece que hay la necesidad de arrancar por el principio, esta historia. Y es primero que todo, John, Andrés, quien quiera aquí tomar la delantera adelante, contémosle por favor a las personas que están conectadas qué es seguridad alimentaria. Juan, esa es una pregunta muy relevante y seguramente la mejor forma de iniciar esta conversación. Porque lo que uno inicialmente ve cuando se habla del tema de seguridad alimentaria y que vamos a ver ese término y ese concepto cada vez más involucrado en los temas de política nacional, de discusión a nivel global y etcétera, es que hay una creencia de que la seguridad alimentaria simplemente es la producción suficiente de alimentos en un país. Y realmente el término es mucho más amplio y realmente nosotros acá nos estamos metiendo en unas aguas que son profundas, que son complejas de entender, porque realmente son muchas más las dimensiones que hay que tener en cuenta. Pero digamos, de una forma concreta, seguridad alimentaria es cuando todas las personas en un territorio pueden acceder a los alimentos. Y ese acceso significa que existan y existen porque los desarrollo a nivel local, los cultivo
o tengo la producción pecuaria, o significa que los accedo porque los compro, los importo, ¿cierto? Pero ese acceso también implica que puedo comprarlos, entonces hay una dimensión económica, que son suficientes, pero además que me alimentan bien, que son inocuos, que son nutritivos y que la población toda, y ese es un concepto bastante complejo, es decir, toda la población pues tiene ese acceso, y fuera de eso, a través de esos alimentos que accede, pues puede tener un desarrollo el individuo, tener las suficientes, digamos, fuentes energéticas, cubrir sus preferencias alimentarias, llevar una vida sana. Entonces ustedes ya se imaginarán que estamos hablando de un concepto muy profundo alrededor del cual algunas de esas dimensiones vamos a abordar en esta conversación. Bueno, John, pues creo que de esa definición se desprenden, como tú dices, una cantidad de cosas y afortunadamente pues tenemos todo este espacio para poder discutir acerca de ellas porque creo ya con lo que nos acabas de decir que no simplemente se trata de un asunto de tener una cantidad determinada de alimentos a nuestro alcance, sino que hay muchas otras dimensiones que vale la pena explorar. Pero antes de hablar de ellas, yo quisiera también que ustedes me contaran por qué el tema de la seguridad alimentaria es tan importante en un contexto como el actual. Juan y todos, y voy a arrancar y después seguramente Andrés me complementará. Lo primero que hay que decir es que, aunque ahorita en la definición planteábamos que no necesariamente tiene que ver o no es exclusivamente un concepto relacionado con la producción local de alimentos, pues efectivamente no es exclusivamente ese terreno, pero obviamente la producción agropecuaria de un país tiene un peso relevante, muy relevante en la seguridad alimentaria. Entonces, si el agro es un sector supremamente importante para el país en, digamos, mantener una seguridad en el campo, en mantener una buena dinámica de empleo, en darle prosperidad a las zonas rurales, y el agro es parte esencial de eso y está relacionado con la seguridad alimentaria, por supuesto que es un tema del que tenemos que empezar a hablar. Además que no es solamente que nosotros queramos hablar de él, es que va a ser un tópico de conversación alrededor de toda la política nacional y de muchas de las conversaciones a nivel global. Lo segundo es que el COVID nos enseñó que las cadenas agroalimentarias tienen sus debilidades. Es imposible que un país sea 100% autosuficiente en toda la cadena, desde la maquinaria, los fertilizantes, de eso hablaremos más adelante, pero es imposible ser 100% autosuficiente, pero claramente en la medida en que yo tengo más dependencia de externos, pues situaciones como las que vivimos con el COVID nos mostró que hay vulnerabilidades, y esas vulnerabilidades hay que empezar a hacerlas visibles para ver en dónde un país como Colombia puede trabajar e irlas cubriendo y cerrando esas brechas. Lo tercero, y es un poco más un llamado, es, deberíamos empezar a hablar de este tema, además, porque a todos nos conviene como ciudadanos, como padres de familia o como hijos o como simplemente colombianos, entender si el país está preparado o no para alimentar bien su población. Y es un tema que tenemos que empezar a abordar sin sentimientos y banderas nacionalistas. Hay que mirarlo desde lo técnico, y por eso esta primera sesión es para dar una mirada técnica, económica, en lo que hemos podido entender e investigar del concepto de seguridad alimentaria y cómo se relaciona el agro. Entonces es un concepto que todos hablamos, todos lo leemos, hay que admitir que poco lo entendemos, y entonces necesitamos empezar a profundizar y a entenderlo bastante bien, y para eso es este espacio. Andrés, ¿qué me puede complementar? Bueno, yo les comento, bueno, ¿por qué hablar de seguridad alimentaria? Por qué tocar este tema? Pues para eso tenemos que retrotraer un poco y hablar de los matices que nos habló John Freddy sobre la seguridad alimentaria, ¿cierto? Entonces, la seguridad alimentaria es acceso, esa es disponibilidad, es todo lo relacionado a alimentos. Y como esos alimentos están directamente o estrechamente relacionados al bienestar de la población, podemos entender por qué este tema se vuelve relevante tanto en la agenda nacional colombiana como en la agenda global, como decía Juan. Se habla en la FAO, se habla en todas partes de este tema, se coloca siempre como uno de los primeros temas en la agenda. Y es por eso, porque cualquier cosa que cambie o afecte la seguridad alimentaria de un país, pues va a impactar directamente a la población. Y eso es crucial entenderlo porque es un tema que se va a seguir discutiendo a largo plazo, que se va a incluir en las agendas de todos los gobiernos
y también se va a incluir en la agenda a nivel mundial, porque estas disrupciones que hemos tenido de las cadenas han venido afectando este problema, ha venido afectando el tema de seguridad alimentaria, ha venido afectando el tema del acceso, de la disponibilidad, de los precios, de todo lo que está relacionado a la seguridad alimentaria. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Yo quisiera un poquito volver a la pregunta inicial del qué y tal vez pues compartirles a ustedes algo que yo intuitivamente pienso y es cuando me pregunto acerca de estos temas, cuando uno, digamos, se imagina seguridad alimentaria, pues para mí al menos es muy natural tratar de visualizarme entrando a un supermercado y viendo los estantes de los productos agrícolas con una cantidad de productos, con una variedad, con, digamos, una cantidad de señales que me dicen que todo lo que yo quisiera, todo lo que se me antoje comer, lo voy a encontrar. Entonces, tal vez, Johnny y Andrés, quisiera que entráramos un poco alrededor de esos componentes de la definición de seguridad alimentaria y si esa imagen que yo tengo en la cabeza efectivamente es lo que uno se podría imaginar que es seguridad alimentaria. Perfecto, yo voy a empezar y me voy a tomar el atrevimiento de compartir este slide como para que nos podamos ubicar en estos conceptos de una definición que compartíamos ahora y no nos la inventamos nosotros, es una definición que entrega la FAO en su cumbre alimentaria de hace muchos años, una de las primeras, y entonces estamos alrededor de 4 conceptos muy importantes sobre la seguridad alimentaria. Y ya de entrada, cuando uno los mira, uno dice, claro, efectivamente, cuando leemos noticias de seguridad alimentaria y hablan de que se importa comida o que los precios de los alimentos, eso por sí solo hace parte de la seguridad alimentaria, pero eso por sí solo no es todo el concepto de seguridad alimentaria. Es un concepto mucho más profundo. E incluso vamos a tener que admitir y confesar que en este espacio no vamos a poder hablar de todos. Por la inmensidad de este tema, hablaremos del primero, del acceso físico, ¿cierto? De qué nos ofrece la producción agropecuaria local, ¿cierto? Cuánto dependemos de importaciones, cuánto exportamos, qué materias primas necesitamos. Eso lo analizaremos con calma y de detalle. Hablaremos un poco sobre el siguiente paso que hemos venido dando en la gerencia de investigaciones sobre el tema de nutritivo, es decir, ¿será que lo que producimos en el país es suficientemente nutritivo para los requerimientos de la población? Y también tendremos que confesar que vamos solo en una capa de ese tema, porque más adelante les contaré que incluso en lo que vamos a hablar es solo uno de los capítulos de nutrición y del desarrollo del individuo. Y por supuesto se nos quedará por fuera otro tema que es el de continuidad, que tiene mucho que ver con la sostenibilidad ambiental y la posibilidad de adaptarse y de responder a crisis de un país para los 3 factores que tenemos alrededor. Porque yo puedo tener una buena producción agropecuaria, tener una oferta muy nutritiva, pero poder estar en un país en donde hay un problema de orden social que puede interrumpir, que puede dar disrupción en esa producción en cualquier momento, entonces no hay continuidad. O hay una situación de afectación climática que lleva a que yo un año sí produzco los alimentos, pero otro no porque tengo desbordamientos, tengo sequías, tengo exceso de lluvias, tengo heladas. Entonces eso también nos afecta a la seguridad alimentaria. Y por último, hay que decir, y está arriba a la derecha en este slide, está el acceso económico. Y ese sí que es un mundo grande para hablar, porque el acceso económico significa que, claro, el alimento está ahí, sea porque lo produzco localmente o porque lo puedo importar, pero la pregunta es si toda la población, y acuérdese que hacía énfasis al inicio, toda la población, es muy compleja esa definición, puede acceder a ella y significa que tengo el dinero suficiente para comprarlo y que lo que yo compro es suficientemente nutritivo, porque entonces puede que todos tengamos acceso a un determinado mínimo de toneladas de alimentos, pero puede que no me esté nutriendo bien, y entonces eso no es seguridad alimentaria. Y esa dimensión económica se nos escapa de este espacio, pero es otro tema en el que el país tendrá que investigar, seamos nosotros u otras entidades, para poder diseñar políticas que lleven a que la oferta local agropecuaria llene esas necesidades. Entonces, efectivamente es un tema bien complejo con unas dimensiones muy extensas. Hoy nos vamos a enfocar a hablar del acceso físico y de qué tan nutritiva es la oferta local agropecuaria y qué tanto suple los requerimientos
de macronutrientes en la población colombiana. El resto de los temas tendremos que dejarlos para un capítulo posterior o investigaciones posteriores. Bueno, aquí yo quisiera como aprovechar que John nos compartió este slide y hablar un poquito del tema de producción en el país, ¿cierto? Nosotros somos grandes productores de alimentos. Entonces, en este tema de acceso, tenemos una gran materia prima, unos grandes cultivadores de diferentes alimentos que generan que la producción nacional produzca cerca del 83% de lo que nos comemos. Entonces, esto es de destacar. Además, los crecimientos que viene presentando el sector agropecuario son muy interesantes y han permitido también mejorar estos indicadores que año a año debemos recordar, todos los años crecemos en población, entonces todos los años debemos crecer en los diferentes ítems de la seguridad alimentaria. Todos los años tenemos el reto de crecer en producción de proteína, en producción de macronutrientes y etcétera. O sea, necesitamos todo el tiempo estar fomentando el sector agropecuario para poder generar una seguridad alimentaria en el país. Otro tema muy relevante y que se habla mucho y a veces es titular de todos los periódicos es la importación. La importación que a veces la vemos como una enemiga de la producción nacional, ¿cierto? También a veces nos permite suplir esas faltas de nutrientes que tenemos por algún producto que no producimos, nos permite adquirir proteína faltante para la población, nos permite adquirir productos que también en algún aspecto tienen un precio menor y pueden generar un acceso económico que no tenemos con la producción nacional que generamos o que no producimos aquí localmente. Entonces, la importación también es un tema muy relevante, la capacidad que tengamos o la disponibilidad de poder comprar productos de otros países. Y por último, es la mezcla de esos dos. Debemos recordar, hay un ítem muy importante en seguridad alimentaria, es la calidad nutricional. No solamente es qué producimos y qué importamos, sino si eso agregado de importación y producción es suficiente para nutrir a la población existente en Colombia. Perfecto, Andrés. Yo quisiera tal vez como para poder entender mejor algo que tú acabas de mencionar y que me parece clave, ponerlo en el extremo y creo que eso le ayuda a uno bastante para ilustrar la situación y es, ¿qué pasaría? Imaginémonos que mañana nos despertamos y por algún extraño motivo de todos los que hemos estado viendo en el mundo recientemente, nos encontramos con la realidad de que todas las fronteras del país están cerradas, no hay vuelos que salgan o que vengan de otras latitudes, no hay ningún tipo de comercio marítimo, es decir, estamos abandonados completamente a nuestra suerte y dependemos únicamente de lo que en el país se genera. ¿Cómo estaríamos ante esa situación enfrentados en términos de disponibilidad de comida? No sé, John, pues sí, si de pronto me ayudes a responder eso. Sí, Juan, y vamos a mirarlo primero, porque lo más interesante no va a ser la respuesta a esta pregunta, sino la profundidad que podamos darle a esto que vamos a hablar en este momento. Pero por ahora vamos a referirnos en los términos en donde se ven muchos de los artículos, de las noticias, de las menciones frente al tema de la seguridad alimentaria en el país, y es toneladas. ¿Toneladas de qué? Toneladas de un alimento, pero todavía no hemos dicho con qué composición, con qué calidad nutricional, con qué continuidad, con qué capacidad adquisitiva. Vamos a mirarlo por ahora en toneladas. Y hace un año pasado, pues emitimos nosotros mismos un reporte que se llamaba Seguridad Alimentaria. Hoy aprendemos que el título probablemente estuvo errado. Era disponibilidad local de alimentos. El término seguridad alimentaria, y lo aprende uno cuando se sienta a hablar con las personas de la FAO, de entidades que conocen del Programa Mundial para la Alimentación, que conocen a mucha mayor profundidad esos temas, pues se da uno cuenta que el tema no es simplemente de toneladas hacia acá, toneladas de acá y toneladas hacia allá. Pero, grosso modo, el país produce alrededor de unas 6,5 millones de toneladas de productos alimenticios. A uno les puede dar un poco más, otro menos, eso tiene sus bemoles en sus variantes en cálculo, 6,5 millones de toneladas. Y produce, ¿cierto? Pero, no, perdón, produce 64 millones, me ayudas Andrés ahí a validar el dato, e importa entre 13 y 14 millones de toneladas, e exporta 4,5 millones de toneladas. Entonces, estamos hablando que lo importado es más o menos el 17%
de los alimentos que consumimos en el país. Entonces estamos diciendo que realmente la mayor parte de los alimentos que consumimos en nuestro plato provienen de digamos, de la producción local, ¿cierto? Es el 17% solo el que tenemos que importar. La dificultad radica, y ahí Andrés nos va a ampliar un poco más y me ayuda a constatar el dato de los 64 millones de toneladas producidas. La dificultad radica en que algunas materias primas esenciales para producir esos alimentos, pues no las tenemos en el país. Materias primas para industrias muy importantes e incluso los bienes de capital también los importamos. Iniciamos esta conversación diciendo que va a ser imposible que un país sea 100% autosuficiente en toda la cadena. Pero claro, hay que mirar en dónde son los eslabones en donde hay que hacer los mayores esfuerzos porque haya una mayor vulnerabilidad. Entonces me parece muy relevante para que Andrés nos cuente un poco sobre cuáles son esas cadenas, esas materias primas, en donde hoy tenemos mayor dependencia de importación. Para que sigamos hablando por ahora en términos de toneladas, pero son unas cuentas que son importantes tenerlas en la mente. John, sí, ese dato es correcto, de cerca de entre 60 y 70 millones de toneladas. Bueno, esto es un dato muy relevante, bueno, este tema es muy relevante en el sentido de que no, la seguridad alimentaria no solo es cuánto producimos, cuánto importamos, si tenemos acceso o no, sino también las materias primas que utilizamos para producir, de dónde las traemos, las producimos, no las producimos o dependemos de otros países. En este tema sí tenemos una gran carencia en Colombia y debemos resaltar que prácticamente somos dependientes en materias primas de otros países. El tema, por ejemplo, si hablamos del maíz en Estados Unidos, también lo traemos de Brasil o Argentina. Si hablamos del tema del trigo, que lo traemos de Canadá. Si hablamos de los fertilizantes, que los traemos, por ejemplo, de Rusia. Todos estos tipos de elementos, en su mayoría, los compramos en el mercado externo. ¿Eso qué genera? Que seamos muy dependientes de la cadena de suministros globales. Entonces ya lo vimos o lo vivimos cuando sucedió la pandemia, cuando hubo problemas logísticos, cómo enfrentamos una gran alza de los precios. Afortunadamente el país no tuvo problemas de acceso de suministro, pero llegado el caso, tuviéramos algún problema con el país proveedor de este tipo de materias primas, podríamos afrontar el hecho de que no tenemos las materias primas para producir carne, para producir pollo, ¿cierto? Debemos recordar el pollo, la carne de cerdo, la ganadería de leche son dependientes de todo el tema de cereales. El sector agrícola es muy dependiente del sector de fertilizantes. Entonces, cualquier disrupción en estas cadenas afecta no solo el costo de producción de estos alimentos y la viabilidad futura de esos sectores, sino también el acceso físico a esos productos, que es aún más delicado, porque una cosa es uno enfrentar un costo mayor del producto que está adicionando a un pasto o a un cultivo, y otra cosa es no tener ese producto. Entonces, ahí sí hay una meta muy grande para Colombia y es lograr tener algo de seguridad alimentaria en esas materias primas, en esos accesos y poder producir parte de todas esas materias primas que consumimos. Yo quisiera hacer ahí una pregunta adicional porque creo que lo que acaba de decir Andrés es muy importante y es cómo este sector, pues de alguna manera está conectado con la economía mundial de una forma muy importante a través de esos productos que sirven como insumos para el sector. Y cuando uno ve, digamos, medidas recientemente adoptadas por el gobierno, como el hecho, por ejemplo, de que el Estado vaya a asumir completamente el costo de los fertilizantes, que fue pues justamente una decisión que se comunicó hace pocos días, y uno trata, digamos, desde la perspectiva de tener presente cómo funciona el sector, de anticipar si eso evidentemente va a servir para contener el avance en el precio de los alimentos o no. Qué tipo de reflexión podríamos hacer acerca de ese tema? Y de pronto John aquí nos puede arrojar algunas luces con respecto a eso. Juan, los fertilizantes son un componente importante del costo en la producción agrícola, principalmente en los cultivos de ciclo corto. Cultivo como maíz, el mismo maíz amarillo que se cultiva en el país y va principalmente a la industria de alimentos para humanos, el arroz,
Unos frutales, hortalizas son muy dependientes de fertilizantes, es un costo importante. Entonces, la pregunta es, bueno, si me lo subsidian, ¿qué tanto podría llegar eso a impactar el precio final al consumidor? Entonces, lo primero que hay que tener presente es, primero, la distribución de esos fertilizantes. Todavía no es muy claro quién la haría, si el mismo gobierno va a hacer las compras y lo va a distribuir. La logística en Colombia es muy compleja por la topografía. Supongamos que ese reto no lo van a tener ellos, sino que lo van a hacer a través de la red de distribuidores locales que ya hoy existe en el país, bien montada para llegar a los agricultores. Pues por supuesto, en el camino, en unas cadenas que son muy largas, puede que no todo eso se logre trasladar hasta el consumidor, porque tenemos productores agrícolas que están padeciendo con unos costos elevados. Entonces, que yo esté hoy, por ejemplo, en algún cultivo perdiendo dinero, de perder mucho a perder poco, no significa que yo entonces estoy en las condiciones de entrar a rebajar los precios inmediatamente. Entonces, ahí hay una amortiguación inicial que podría decir uno, no necesariamente se pasa, se llega y se pasa hasta el consumidor final. Y lo otro es que también posiblemente algunos intermediarios en la cadena también han aguantado un poco y querrán recuperar un poco el margen y tampoco entonces van a ver, digamos, fácil llevar todo ese ahorro hasta el consumidor final. Entonces, en algunos eslabones de la cadena en donde se puede estar perdiendo dinero, es probable que ese subsidio, esa disminución en costo, lleve hasta que se ajusten los márgenes, se ajuste la rentabilidad un poco de las cadenas agrícolas y no necesariamente lo termine recibiendo el consumidor. Decir si eso es bueno o eso es malo ya es un tema muy complejo y yo no quisiera entrar en esas discusiones, pero recordemos que para que haya seguridad alimentaria, y esto no lo hemos hablado, también tiene que existir un agro rentable. Entonces, yo no puedo pretender que los alimentos siempre estén muy bajos los precios y si eso va en contra del productor, pues estoy atentando contra la continuidad que mirábamos al inicio del slide, porque si no hay rentabilidad, no puedo garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo. Hay una gran pregunta y no es para responder en este espacio, pero ¿será que la comida está muy cara o siempre estuvo muy barata? Y la dejo simplemente hasta ahí porque cada uno tendrá su respuesta, su pensamiento y si uno toma para alguno de los dos lados puede de pronto encontrar detractores, pero es una pregunta también que nos tenemos que hacer y tenemos que entender que si el agricultor necesita recuperar rentabilidad para garantizar la continuidad del negocio hacia adelante, es probable, volviendo a la pregunta, pues que ese ahorro en costos lo tenga o tenga que absorberse en parte en la cadena para no tener que salir simplemente del negocio porque los fertilizantes, los empaques, la gasolina, los combustibles, los fletes, las vías están inundadas, todo alrededor de la agricultura hoy es mayores costos. Afortunadamente los precios han respondido y en algunos más, en otros menos, permitirán compensar esa situación. Vale, John, muchas gracias por esa respuesta muy completa. Yo quisiera volver un poquito a lo que les planteaba hace un rato y es, pues uno, no siendo experto en el tema, imaginándose la seguridad alimentaria como efectivamente ir al supermercado, encontrar los productos que necesito, una variedad muy amplia, una cantidad que le permite a todos los compradores que llegan a ese comercio llevarse lo que quieran para sus casas. Hablamos también que hay un tema económico detrás de esto, entonces pues en una coyuntura como la que estamos viviendo hoy por hoy, en donde la inflación de este tipo de bienes es bastante alta, en donde hay una cantidad de presión sobre los ingresos de las familias, pues creo que hay una reflexión muy importante que hacerse alrededor de qué tanto los hogares colombianos están efectivamente en capacidad de poder, digamos, mercar y tener acceso a esos alimentos que desean. La pregunta que viene a continuación es, asumamos que el supermercado está adecuadamente abastecido. Asumamos también que tenemos el ingreso suficiente para comprar lo que queremos. La pregunta que viene a continuación es, ¿será que la cantidad es la variable importante o será que la calidad también importa? Es decir, es lo mismo de cara a la seguridad alimentaria que mi nevera esté llena de alimentos procesados, de alimentos frescos, de nutrientes balanceados. ¿Qué reflexión
creen ustedes que es relevante hacerse al respecto al tema de si es cantidad o calidad lo que nos determina el tema de estar bien alimentados? Bueno, esa pregunta es clave. Me voy a tomar el atrevimiento antes de Andrés, de sus aportes, de responderla, porque es en esencia lo que buscábamos en el estudio que vamos a publicar pronto, que además lo presentamos hace poco en Expo Agrofuturo, y se resume en esta tablita, en este slide. Porque nosotros en los análisis que hacíamos inicialmente, que de nuevo son los que se ven casi siempre en cualquier post o publicación, de personas que no son conocedoras de este tema, de nuevo nosotros estamos entrando a conocerlo. Y acá tengo que hacer el reconocimiento que hemos tenido la ayuda de terceros, de entidades que entienden mucho mejor este tema, porque va más allá de lo sectorial y lo económico, para poder entrar en esas dimensiones. Y entonces lo que nosotros hicimos, bueno, ya conocemos la oferta agropecuaria local, sabemos cuánta leche se produce, sabemos cuánta carne de cada especie se produce, vegetales, frutas, granos, y conocemos la canasta, digamos, el IPC, que conforma el IPC en el país. Entonces sabemos qué producimos y qué comemos, ¿cierto? La siguiente pregunta era, bueno, ¿y qué se requiere para estar bien alimentado? Y una primera capa de esa pregunta, que se responde con información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es que uno tiene que tener suficiente de estos 4 macronutrientes: energía, carbohidratos, grasas y proteína. Y de nuevo, estamos entrando en unos temas mucho más allá de lo sectorial y de lo económico, pero de esto hay que hablar si vamos a hablar de seguridad alimentaria. No nos podemos quedar hablando de si producimos o no el maíz en el país y cuántas toneladas importamos. Hasta ahí no estamos hablando de seguridad alimentaria. Tenemos que empezar a entrar. Y esto es solo una capa, porque cuando uno empieza a investigar y a entender esto, resulta que no solamente en la alimentación existen macronutrientes como estos 4, sino que existen micronutrientes como las vitaminas, que ayudan en el comportamiento fisiológico del cuerpo, como los minerales, que ayudan en la conformación de tejidos, de huesos, de dientes, y obviamente muchos otros temas que pasan por los temas de maternidad, digamos, nutrición infantil. Bueno, eso puede tener tanta profundidad como uno quiera, pero nosotros nos limitamos a entonces responder cuánta, cuántas calorías, cuántas energías, cuántas grasas y cuánta proteína necesitamos los más o menos 50 millones de colombianos que somos, dependiendo de la edad y el género, que hay unos requerimientos diferentes. Y después fuimos a investigar y a encontrar, bueno, y una tonelada de papa, y una tonelada de carne de pollo, y una de cada uno. Me disculpan los sectores o los alimentos que no mencioné todos, ¿qué ofrecen en cada uno de estos? Y cuando uno hace el cruce, se encuentra que la oferta, por ejemplo, en energía supera la recomendación o lo que necesitamos como mínimo en el país. E igual en carbohidratos. Ustedes lo pueden leer ahí en el slide. Pero no es así en grasa, si no es así en proteína. Hace unos minutos nos hablaba Andrés de algunas materias primas que se tienen que importar, en ellas aceites vegetales, en una buena proporción, aunque seamos excedentarios en aceite de palma y exportemos, tenemos que importar otros aceites para las mezclas y demás, algunas grasas, y entonces eso nos lleva a que no en todos esos componentes tenemos suficiente cobertura. Alguien podría hacer este cálculo un poco más refinado y darle un poquito más, un poco menos, pero la conclusión es esta. Tenemos una buena cobertura en 2 de los macronutrientes, estamos casi al 100 en el tema de proteína, que es un tema que va creciendo la demanda a la medida en que se desarrolla una clase media y crece el PIB per cápita de un país, cada vez se demanda más proteína. Y en grasas, pues tenemos una necesidad importante de importar para suplir esa necesidad local. Ahora, antes de llegar a eso, también hay unos detalles sobre pérdidas, desperdicio y demás que Andrés nos va a conversar y nos va a ampliar un poco pues, sobre este estudio que realizamos. Bueno, entonces, para entender un poco lo que vemos en pantalla, pues entendamos cuál fue el ejercicio que realizamos, ¿cierto? Entonces, tomamos la producción de los alimentos que genera Colombia, ¿cierto? Es solo los alimentos que van para la canasta básica, o sea, los alimentos que van para consumo humano. A esos alimentos les retiramos las exportaciones y les retiramos todas las pérdidas y desperdicios durante toda la cadena de abastecimiento, desde que se cosechan hasta que llegan al consumidor. Posteriormente, se retiró la parte no comestible
Y el resultado es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cuánto en gramos, bueno, en gramos y en kilocalorías del balance energético, aportan los alimentos luego de que pasan por toda la cadena y llegan al consumidor. ¿Y cuánto es la recomendación? ¿Qué encontramos? Que a nivel energético cumplimos, encontramos que en carbohidratos cumplimos, pero somos deficientes en grasas y proteínas. Aquí hay una gran conclusión. La primera es, sin retirar cuando retiramos los desperdicios, o sea, disminuimos los desperdicios y solo consideramos la producción, cumplimos en proteína. ¿Sí? Cumplimos en proteína, o sea, nosotros ya producimos la proteína necesaria para que se alimente la población, pero toda la cadena, todo lo que se desperdicia durante toda la cadena hace que al final no cumplamos en ese ítem de proteína. En grasas no cumplimos en ningún escenario, ni retirando los desperdicios, ni considerando nada durante todo lo que se pierde como si lo sumáramos, no, o sea, en grasas no cumplimos en ningún aspecto, somos deficitarios en eso. Tal vez por eso es que importamos tantos aceites, ¿cierto? Para poder cumplir con ese requerimiento de grasas. Esto fue lo que encontramos, lo pueden ver en pantalla, pueden encontrar ahí cómo somos deficitarios en grasas y proteína y cumplimos en energía y carbohidratos. Entonces, como gran conclusión, es eso. En proteína y grasa somos deficitarios y en energía y carbohidratos cumplimos el requerimiento de la población. Andrés, muchas gracias. Yo quisiera ahora que abordemos otro tema que me parece importante y es, pues nuestro país lógicamente no vive aislado del resto del mundo y es inevitable hacer comparaciones con otras partes del planeta y poder determinar entonces qué tan bien o mal estamos en este asunto con respecto a al estándar internacional. Entonces me gustaría que abordáramos un poco eso, cómo está Colombia en términos relativos en materia de seguridad alimentaria. Juan, The Economist, en asocio con Corteo AgriScience, publica todos los años en el reporte de Economist and Impact, publica el índice global de seguridad alimentaria. Ahí Colombia, en los resultados del 2012, de un puntaje de 0 a 100, tiene más o menos un puntaje de 60 y ocupó el puesto 64, más o menos. Estuvo como en el promedio, ¿cierto? Pero lo importante pues uno es saber eso que esconde en los más y en los menos. Algo que hay que resaltar primero es que cuando uno extrae solo países latinoamericanos, porque claro, en ese ranking está desde Finlandia, que es el top, hasta Siria, que es el peor calificado, junto con Venezuela. Eh, pues por supuesto ahí están toda la escala de grises y están obviamente unas dificultades que tiene el país y unas ventajas que tiene frente a otras regiones como África subsahariana o el Medio Oriente. Ejemplo, acceso a agua. Es decir, nosotros, por decirlo de alguna manera, somos un paraíso en acceso a recurso hídrico, agua fresca, comparado con esas regiones. Y para hacer la cuña, probablemente muy a futuro, o ni tan muy a futuro, sino en el futuro, esa va a ser una de las grandes competitividades o, digamos, ventajas comparativas más bien de Colombia a nivel global en la producción de alimentos, el acceso a agua. Y pasaremos seguramente de hablar mucho de carbono en el tema climático, ambiental, no lo dejaremos de hablar, pero cada vez ganará más la disponibilidad de agua y el conflicto entre agua para agro y agua para poblaciones va a ser un tema cada vez más relevante y ahí Colombia está muy bien parado. Pero cierro el paréntesis para no desviarme hacia otro tema que podría ser otra presentación completa. Colombia queda en la mitad y en el ranking latinoamericano hay algo que sobresale y es que el primero quedó Costa Rica en el ranking latinoamericano y le sigue creo que Chile o Perú, uno es el segundo y el otro es el tercero y sigue Uruguay. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué hay en común en esos países? En común en esos países hay una cultura agroexportadora muy importante. Y alguien de entrada podría decir, ¿y cómo mejora mi seguridad alimentaria enviando alimentos al exterior? Y lo voy a responder muy rápidamente porque se nos puede ir acabando el tiempo. Tiene dos grandes ventajas, o muchas, pero voy a mencionar dos o tres. Primero, genera
un excedente que no es exportable que va para la industria local. Cuando yo tengo una exportación amplia, por ejemplo, voy a poner cualquier cosa, banano, o una exportación amplia de carne de res, como sucede en Argentina, o cualquier producto, pues los cortes o la producción que no cumple con los estándares de exportación quedan para una industria de transformación local a un precio muy competitivo porque realmente el margen, el negocio está en la exportación. Entonces yo puedo aumentar la oferta local de alimentos desarrollando una agroexportación fuerte. Miren qué contradictorio eso pareciera ser a simple vista. Lo otro es que desarrolla un empleo formal. Uno de los sectores más formalizados en la mano de obra más formalizada en el agro son los agroexportadores, porque deben hacer lo mínimo, por ejemplo, para cumplir con las certificaciones que requieren los mercados desarrollados. Y lo tercero es que cuando uno se vuelve una potencia en la exportación de algo, pues esos son ingresos. Y acordémonos que para que haya seguridad alimentaria no es suficiente que haya comida. Tengo que ser capaz de consumirla y para consumirla pues tengo que tener el dinero. Entonces esos países han desarrollado una oferta excedentaria local a partir de lo que exportan y han desarrollado una cultura, una infraestructura, vías, formalización, normas, tecnología, investigación, y todo eso termina al final repercutiendo en la producción que va para el consumo local también, porque son bienes públicos que se construyen para todos. Por ahí pasará el grano que va para consumo local como la fruta que va para el exterior por esa misma vía. Y para cerrar, pues ahí tienen en este slide los 5 temas en donde sale muy bien Colombia, en donde sale mal Colombia. Claramente faltan cosas al criterio de cualquiera, pero digamos cuando comparan contra el promedio, Colombia está bien en los puntos que están arriba. Destacaría, como les mencionaba, la disponibilidad de agua, la gestión de riesgo de desastres y pues nos queda por trabajar la alta dependencia que es de ayuda monetaria y una población importante. El Banco Mundial habla de 7.3 millones de habitantes con necesidad de asistencia alimentaria en el país, la volatilidad en la producción agrícola, la volatilidad en los precios, si vamos a hablar de inflación y por supuesto pues tener una política, una estrategia mucho más visible de seguridad alimentaria y de prevención de pestes y plagas. Esos son los temas que nos quedan, digamos, por recortar frente al promedio. Y cerraría pues como con eso ese punto, Juan Pablo y todos. Muchas gracias, John. Yo ya para ir redondeando esta conversación, quisiera que hiciéramos una última reflexión en torno a los riesgos, porque como dije al principio, en el contexto internacional hoy en día los alimentos se están viendo desde el lado negativo, y es decir, que el mundo está de alguna manera enfrentando una realidad que no había tenido que vivir en años anteriores, recordando un poco lo que nos dijo John hace unos minutos, y es de golpe los alimentos estaban muy baratos o estábamos todos como humanidad tal vez acostumbrados para mal a asumir que iba a haber una oferta permanente de alimentos, y resulta que por diferentes vías, eventos, acontecimientos que se están dando a nivel global, pues esa certeza que teníamos antes ya está dejando paso a unas dudas bien grandes, y a muchos países en el mundo que hoy en día están sufriendo por escasez de productos básicos para alimentos tan, digamos, clave en la nutrición del día a día como puede ser el pan. Entonces yo quisiera justamente que ustedes nos dieran una visión acerca de cuáles son los riesgos concretos que estamos enfrentando hoy en día en materia de seguridad alimenticia. Juan, bueno, en ese aspecto hay 4 riesgos muy importantes que debemos considerar cuando evaluamos seguridad alimentaria. Y yo diría que producción de alimentos a nivel global y nacional. El primero es el cambio climático. El cambio climático, pues yo creo que cada año los que analizamos todo el tema de la industria de alimentos vemos cómo palpablemente nos afecta en temas de cultivos. Aquí en Colombia, como para dar un ejemplo, vemos el caso del café, que las lluvias, la niña los tienen golpeados. El café, que es uno de los sectores más importantes, incluso en el PIB, ¿cierto? Vemos cómo se golpea y cómo arrastra caídas en el PIB agropecuario, gracias a las lluvias, a mayores lluvias. Pero Colombia pues no es el único caso. También hemos observado casos como en cereales en Canadá, como sequías en Brasil y Argentina, como sequías en diferentes lugares del mundo,
que vienen generando problemas de oferta de alimentos. ¿Y eso en qué se traduce? Dificultades para ofrecer acceso al alimento a la población. Entonces, el cambio climático es una de las cosas más importantes que viene afectando el tema de oferta de alimentos mundial. El segundo es el tema de precios, tanto de los insumos como precios al consumidor. El tema de inflación, ¿cierto? El tema de precios al consumidor ha crecido enormemente a nivel mundial. La tendencia global de inflación es grande y eso que lleva a golpear la capacidad de los hogares para adquirir esos productos que necesitan para nutrirse correctamente. Y el tema de precios de los insumos que lleva a que los precios crezcan tanto que generan un costo de producción que no hace viable la actividad agropecuaria de algún otro sector. ¿Y eso que lleva? A que el campesino, el cultivador, decida sembrar menos o decida disminuir su producción y por lo tanto la oferta de alimentos a la población. El tercer punto relevante es el nacionalismo alimentario. Es un término que hemos venido utilizando mucho debido a que a nivel global, cuando tú produces un alimento, trigos, cereales, arroz, y eres gran productor y gran exportador, cuando se te sube mucho el precio o cuando ves problemas en la cadena de suministro o cuando tienes una inflación muy alta adentro de tu país, pues te ves tentado a bloquear esa producción. ¿Para qué? Para disminuir esos impactos externos a nivel interno y quedarte con ese alimento o ese producto para ti, disminuyendo los precios que tiene esa población de ese producto. Entonces, ese nacionalismo alimentario que se viene generando en diferentes partes, en Asia se vio tendencias durante todo este tema inflacionario, también genera que no tengamos esa disponibilidad de esos productos que normalmente importábamos y genera inflación dentro de nuestro país y a nivel global. Y el último es el tema de la geopolítica, ¿cierto? Entonces el tema de cadenas de abastecimiento, recordemos lo de Ucrania, este tipo de guerras o conflictos bélicos que a nivel global generan unas disrupciones tan grandes en las cadenas de abastecimiento que incluso así hayan los productos o así nos quieran vender los productos los países que los producen, pues no los tenemos disponibles porque no hay forma de llevarlos desde ese país hasta el país, acá hasta los puertos colombianos, o no hay forma de generar la logística para que el alimento llegue al consumidor. Entonces, ese tema geopolítico también ha cobrado una gran relevancia y ha generado una inflación que a veces incluso es física, o sea, ni siquiera es un tema de precios, sino que físicamente los alimentos no pueden llegar a los destinos donde acostumbradamente llegan. Entonces, y generan desabastecimiento a nivel regional. Entonces, esos son los cuatro puntos relevantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de seguridad alimentaria en ese tema de riesgos. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Yo quisiera ya para ir cerrando la conversación, que tal vez tratáramos de conectar un poco todo este tema que hemos venido conversando a lo largo de esta hora con un poco la coyuntura. Y es cuando uno mira la inflación al consumidor en Colombia, que hoy en día está por el orden del 11.4%, perdón, fue el dato a septiembre, y con una perspectiva que tenemos en nuestro equipo de que en octubre esa cifra sea todavía más alta. Y entra a comparar los diferentes rubros de la canasta, indudablemente el gran grupo que está jalonando al alza ese registro es justamente alimentos. La pregunta que yo tendría para ustedes es, ¿qué conexión, si es que ustedes creen que existe, hay entre seguridad alimentaria, entre la capacidad de nuestro sector agrícola de generar alimentos en las necesidades de la población colombiana y la realidad que nos están diciendo los precios? Es decir, si fuéramos a pensar en qué soluciones, qué alternativas o qué cosas se necesitaría para, digamos, reducir esa inflación de alimentos, si hay alguno de los asuntos que son claves alrededor de la seguridad alimentaria que uno podría pensar en que nuestro país pudiera hacer mejor para controlar esa situación, o si por el contrario ustedes creen que estamos completamente expuestos a los choques y al aumento de los costos
y por lo tanto que esa inflación de alimentos que hoy estamos viviendo es o ha sido hasta ahora inevitable. Juan, yo me voy a tomar aquí un poco la bandera para responder y una pregunta que es supremamente difícil porque alguien diría, bueno, ley de oferta y demanda, quiere que bajen los precios, aumente la producción. Pero la situación no es así tan sencilla. Empezando porque hay un grupo de productos de alimentos que se comercializan en el país a lo que los economistas conocen como precio de paridad de importación. Un ejemplo de ellos, el azúcar, un ejemplo, los aceites vegetales, un ejemplo, el maíz amarillo, ¿cierto? Yo mañana decido que en Colombia, por arte de magia, siembro muchas más hectáreas de maíz amarillo, no porque estén acá, van a venderse a un precio diferencial. Claro, habrá alguna diferencia porque el comprador se ahorra un flete, lo que llaman las bases por allá en el mercado de futuros y ese transporte y probablemente la calidad sea mejor por temas de tiempo hasta la molienda. Bueno, pero en esencia, muchos productos agroindustriales se comercializan al precio en el que se venden en los mercados internacionales dominados por muchos otros países. Si hablamos de maíz, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Argentina, Brasil. Si vamos a hablar de trigo, está Rusia, Canadá. Entonces, no necesariamente produciendo más, yo reduzco los precios. Claro, si hay unas eficiencias que yo puedo lograr entre el precio en finca, para que, digamos, hagamos un ejemplo, y el precio hasta donde yo utilizo ese producto para producir otro alimento o el consumidor si lo va a consumir directamente, y es todo el tema de transporte, infraestructura y demás. Yo podría, obviamente, mediante planes de una infraestructura importante de vías terciarias, reducir unos costos que seguramente están cuando el agricultor saca su producción y el camión se embarra y se atasca por allá en una vía terciaria, que es totalmente diferente a una de estas de cuarta generación que el país está construyendo, porque el país va a dos ritmos, uno es hacia afuera y otro es hacia adentro. Si yo reduzco esos costos, probablemente puedo llegar a tener un menor precio al final. Si yo reduzco intermediarios que no sean necesarios, puedo reducir precio. Entonces hay muchas eficiencias que puede tener el país para desarrollar mejor seguridad alimentaria, reducir precios, pero no necesariamente tiene que sembrar más. Claro, en otros grupos de alimentos, probablemente mayor oferta, desarrollando un cultivo local, una producción local, puedo lograr una mayor producción. Pero en últimas, cuando uno dice, bueno, sembrar o no sembrar, también es un tema es de seguridad ante esos riesgos que nos hablaba Andrés. Porque puede que el precio al que yo compre hoy acá el maíz amarillo esté muy en función del precio internacional, pero si mañana pues estalla una guerra mundial, una cosa es yo tenerlo aquí a 20 kilómetros por vía terrestre y otra cosa es tener que esperar a que me lo traigan desde un puerto de donde no pueden salir barcos. Entonces, son dos cosas también totalmente diferentes. Y lo otro es que el país tiene que seguir desarrollando estrategias y políticas para investigación, tener sus propias variedades, infraestructura para el campo. Todas esas cosas que acompañan el llamado de sembremos tienen que ir de la mano porque si lo que hacemos es sembrar y el resto no lo acompaña, también lo que podemos hacer es terminar quebrando un agricultor que en una sobreoferta de una producción local que no tiene mercado de exportación, recordemos la importancia de obtener posibilidad de exportar, pues genera una sobreoferta que lo lleva a que ya después diga, esto no es un negocio para mí, más bien me voy a hacer a otra cosa totalmente diferente. Entonces, un poco ahí, digamos, esa es como la respuesta a una pregunta que pues tiene muchas aristas. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Yo sé que este tema tiene bastante tela que cortar y creo que nuestros expertos nos han dado un recorrido bastante importante. Temas tal vez pues a manera de conclusión y de cierre, tener presente que la seguridad alimentaria es un concepto que implica varias dimensiones en donde únicamente la producción es uno de los factores claves, pero hay también otras consideraciones que hacer al respecto. Tiene que ver con capacidad nutricional, tiene que ver con resiliencia del sector, estar en capacidad, digamos, de poder enfrentar eventuales choques sobre la producción, tiene que ver con la capacidad adquisitiva de la población y algo muy importante y es, tiene que ver también
con la nutrición, con la calidad de la nutrición, de modo entonces que no es solamente un factor de cantidad, sino de calidad. Creo también que hemos venido conversando acerca de cómo nuestro país en algunos grupos nutricionales está bien posicionado, pero también hay brechas importantes en otros, en cómo de golpe las medidas de corto plazo, si bien puede que sean, digamos, que suenen bien, por lo menos para ciertos grupos de la población, realmente lo que nos hace pensar todos estos elementos que hemos venido considerando es que no hay respuestas fáciles, no hay soluciones rápidas. Se trata, si queremos avanzar en seguridad alimentaria, de ser muy consistentes, de tener planes de mediano y de largo plazo y de finalmente potenciar todas las posibilidades de crecimiento que el sector agropecuario tiene en nuestro país, pero también saber integrarnos de una manera inteligente con el resto del mundo. Y por último, y no quisiera abandonar este espacio sin contarles a todas las personas que están presentes y que nos acompañaron muy amablemente en este espacio, decirles que tenemos una cantidad de recursos de información alrededor de este tema, el cual ustedes en este QR en estos códigos QR que están viendo en este momento pueden acceder a ellos. Un análisis que en su momento hicimos sobre seguridad alimenticia y que estamos en el proceso de sacar una versión mucho más actualizada al respecto, un podcast en economía de a pie, que es ese espacio en el cual hablamos de temas de interés para todos, pero abordados de una manera muy sencilla, explicado, en este caso, el capítulo de por qué importamos alimentos en Colombia. Y en últimas, una invitación a que aquellos que no están suscritos todavía a nuestros reportes, pues puedan acceder a ese módulo de suscripciones y puedan, de acuerdo con los temas de interés, poder acceder a toda esa producción que nosotros siempre estamos muy satisfechos y muy contentos de poder compartir con todos ustedes. Hemos llegado entonces al final de este espacio. Quiero agradecer en nombre del Grupo Bancolombia a John y a Andrés por todos sus aportes, a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Esperamos que podamos seguir conversando en un futuro acerca de estos y muchos otros temas de interés y les deseamos a todos una feliz tarde. John, Andrés, muchas gracias por su participación. No, muchas gracias a todos los que Muchas se gracias. conectaron y seguramente nos veremos en un nuevo capítulo más adelante. Así es, muchas gracias a todos por la participación. Perfecto, feliz tarde. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.